Les agradezco a todos en nombre del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, su presencia en una fecha histórica. Acá vemos algunas generaciones, me incluyo no entre las más recientes, sino de repente intermedias, que hemos admirado al arquitecto Fernando Belaúnde Terry y que hoy en la fecha central de su centenario le rendimos un justo y merecido homenaje a un hombre que es parte de nuestra historia, no digo solo política, ¿no? Que con su postulado, su figura, su decencia, creo que nos ha alumbrado a todos nosotros y particularmente en esta sede donde acompaña e ilumina además a nuestro decano el espíritu axiopopulista que tiene justamente esas virtudes y esas características. Muy buenas noches, querida concurrencia. Bienvenidos a este Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Señor doctor Javier Arias Estela, señor doctor Jorge Alba Hurtado, vicedecano electo del Colegio de Ingenieros del Perú. Señor ingeniero Rafael Belaúnde, hijo del expresidente que hoy homenajeamos, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Señor ingeniero Javier Díaz Orihuela, exdecano nacional y ex senador de la República. Señor ingeniero Edmundo del Águila, ex senador de la República. Señor arquitecto Miguel Cruchaga Belaúnde, ex senador de la República. Señor Juan Vandelengoitia, ex presidente de INADE. Señor doctor Alfredo Barnechea, señores autoridades, señores del Consejo Directivo, el ingeniero Alfredo Rabínez, director del Consejo Directivo, señores miembros del nuevo Consejo Directivo electo para el periodo 2013-2015, señor ingeniero Javier Piqué del Pozo, ex decano del Consejo Departamental de Lima y ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Señoras y señores, permítame expresar algunas palabras que tienen que ver en alguna medida con lo personal. Un sentimiento de admiración y gratitud al maestro, al estadista, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, quien nos legó un ejemplo de vida, honestidad e identificación con el Perú. Conscientes de la trascendencia y dimensión de su pensamiento, vida y obra del presidente Belaúnde, el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú no puede dejar de brindar el presente homenaje a fin de resaltar la trayectoria de este insigne peruano. Quienes tuvimos el privilegio de colaborar con él, es imposible no referirnos a una personalidad carismática, inteligente, culta y con gran vocación de servicio. Su don de gentes, de humildad y extraordinaria sencillez nos reveló su grandeza. Admiré su vasto conocimiento sobre el Perú. Fue una Biblia escrita con pasión que nos daba luces sobre el Perú y su gente, el Perú y su historia, el Perú y su futuro. Ahora que celebramos el centenario de su nacimiento, creemos que ha llegado el momento de contribuir con todos los esfuerzos que reivindiquen su credo peronista y tomemos la posta de su voluminoso legado. En nuestra modesta opinión, este legado se resume y traduce en dos ideas centrales a seguir: su devoción por el Perú y su apuesta por la integración americana. Fue el presidente Belaúnde un obsesionado estudioso de nuestra patria, el del Perú milenario, étnico, multicultural, profundo y diverso. Por años recorrió el territorio por costa, sierra y selva.
Pudo así vertebrar ideas renovadoras surgidas de la observación directa de un Perú que inspiraba e inspira ideas. Y al descubrir la potencialidad de sus recursos, de su suelo prodigioso, proclamó y arengó que los peruanos teníamos una misión en común que cumplir. Invocó a todos conquistar el Perú, ocupar sus espacios productivos, explorar y explotar todos sus recursos naturales, logrando una verdadera inclusión social. Así es como concibió el perfil de uno de los grandes proyectos de colonización vial y de integración continental, la carretera marginal de la Selva, hoy carretera Fernando Belaúnde Terry. Fue consciente que la democracia, la libertad económica y la prosperidad son conceptos estrechamente relacionados y que la cooperación internacional, la integración económica y el libre comercio son instrumentos fundamentales en los procesos de desarrollo. Igualmente avisoró que los subsidios agrícolas de los países desarrollados alcanzaban cifras astronómicas y que nuestros pueblos no podían exportar sus mercaderías a tales lugares en esas condiciones. De allí su apuesta por ampliar la frontera agrícola del Perú y de las Américas. El Perú logró su meta de incorporar más de 1,5 millones de nuevas tierras de cultivo solo mediante el diseño y construcción de la carretera marginal de la Selva de aproximadamente 1.500 kilómetros de extensión. Como visionario que fue, Belaúnde mantuvo hasta su muerte el sueño de que a través de la democracia se consiguen mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo para cada persona y cada sociedad. A todo ello, Belaúnde consideraba un aspecto esencial para la democracia y el comercio, la educación. El aumento del nivel de educación permite una mayor preparación para que los individuos participen y se beneficien de esta actividad. Pensaba que nuestra región debe dotarse de la capacidad científica y tecnológica que le permita apoyar a los sectores productivos y así convertir las oportunidades en realidades, tanto en las actividades comerciales que se realizan actualmente como en la creación de aquellas donde nuestros países puedan gozar de competitividad. En suma, era y es vital que las naciones de América busquen a través de la educación la aplicación de valores comunes que refuercen el sentido de comunidad y que aseguren que el comercio regional la beneficie como una sola unidad. Su idea fuerza de ayer, vigente hoy, era la afirmación de la unidad y la integración, porque observaba que el mundo ya no terminaría en nuestras fronteras ni en el espacio regional. Consideraba tempranamente que el espacio era el global. La desaparición física de nuestro querido presidente Belaúnde en el año 2002 trascendió fronteras. Así lo demostró la sesión solemne de la Organización de Estados Americanos. Allí se dijo frases como las siguientes, entre otras. Fernando Belaúnde pasó a la historia estando aún en vida. Su nombre evocará para siempre grandes batallas cívicas y luchas en favor de la democracia del Perú. Con su ejemplo alimentó y estimuló a muchas generaciones de políticos y de hombres de gran participación ciudadana a lo largo de nuestro continente y del mundo. No fue solo un gran defensor de la democracia latinoamericana, sino también un líder de la integración regional. En su visión de la carretera marginal de la Selva está la semilla básica de la unidad de los pueblos latinoamericanos. Lo recordamos como un arquitecto de profesión, pero sobre todo como un arquitecto de sueños. Nos contaminaba en el mejor sentido de la palabra, con esos sueños de integración, de democracia. El presidente Belaúnde fue sin duda lo mejor que pudo pasarle al Perú del siglo XX, como manifestó nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa. Constatamos permanentemente que su profunda devoción por el Perú, sus peregrinajes y su prédica de peruanidad tuvo un colofón deseado, sobre todo por su ejemplo de vida fecunda,
de visionario que se adelantó a su tiempo, de demócrata a carta cabal, de constructor de vasta obra pública, de maestro universitario y de político honrado. Es por todo ello que realizamos este homenaje a su memoria que prevalecerá en la historia a través de todos los tiempos. Muchas gracias. Me es grato agradecer en nombre del Consejo Departamental de Lima, del CIP, a los señores expositores que hoy nos van a dar unas charlas magistrales. Muchas gracias. Estas charlas magistrales comienzan con el ingeniero Javier Díaz Orihuela, quien es además de casa, ha sido decano del Colegio de Ingenieros, senador y dirigente de Acción Popular. Ingeniero. En una institución tan respetable como el Colegio de Ingenieros del Perú, propiciar se rinda homenaje a un distinguido compatriota es un hecho que usted, señor decano del Consejo Departamental de Lima, lo distingue. Y a quienes tenemos la oportunidad de ocupar esta prestigiada tribuna, nos enaltece. Pues se trata del presidente Fernando Belaúnde Terry, cuyo mensaje, obra y ejemplo ha pasado a la historia con dimensiones excepcionales. Referiré algunas vivencias que compartí con tan ilustre ciudadano, tanto en jornadas cívicas como en la Facultad de Ingeniería Civil, o en el gobierno desde la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Y sin la menor duda, en la confianza e intimidad durante años de amistad, acrecentados por el respeto que inspira su pulcro e inmaculado proceder en todo orden que ofrece la vida. Siendo alumno de Ingeniería Civil, tuve la ocasión de conocer al arquitecto Belaúnde. Estreché vínculos que luego jamás se romperían. En aquella mágica y romántica campaña presidencial de 1956, con su lema que era y es casi una oración cívica: adelante. En esa jornada cívica, pienso que tuvo 3 hitos culminantes. El ultimátum de la Merced del 1 de junio, liderado por Belaúnde, en donde muchos alumnos de ingeniería estuvimos confundidos con el pueblo de Lima. Fuimos testigos de su célebre desafío a la plutocracia imperante, a la clase dominante, al dirigirse bandera en mano al más alto oficial que comandaba la temida Guardia de Asalto, que momentos antes llenó de angustia y pavor al interrumpir con inusitada violencia la marcha de legítima protesta hacia Palacio. Y dijo: haga llegar al general Odría, que esperaré media hora, y si hasta ese entonces no he recibido el comunicado de mi inscripción, forzaremos el paso. Fue el dramático desafío que, instantáneo y pleno convencimiento, brotó de los labios de una estrella política que aparecía en el horizonte. Después de cumplirse el plazo, se desencadenaron los enfrentamientos uno tras otro. En esa indescriptible rebeldía del pueblo emergía nítidamente la valerosa actitud del conductor de multitudes,
Y cuando parecía que el desborde popular no tenía fin, Belaúnde, siempre apoyado por el pueblo limeño, recibía la noticia que procedía de las altas esferas del poder político. Había doblegado a la dictadura, que se vio forzada a inscribir la candidatura presidencial del hombre de la bandera. Lo segundo es el memorable y tal vez la mayor concentración humana registrada en la Plaza San Martín, días después, el 8 de junio, convocada con el eslogan que respondía a la verdad: sin millones, sin camiones, sin matones. Esa noche, sus palabras de gratitud emocionó a la inmensa multitud. Gracias, pueblo peruano, afirmó, por haber inscrito mi candidatura a la presidencia de la República. Gracias por haber brindado en la hora decisiva el calor de una adhesión fervorosa y valiente. No quisieron reconocer miles de firmas y aquí están decenas de miles de votos palpitantes que anhelan un nuevo Perú. No salgo de las catacumbas a recibir el premio de un martirologio que no he sufrido, salgo de las aulas universitarias a poner en práctica las lecciones que he dictado. El tercer momento de la gesta democrática del año 56 tiene que ver con el nacimiento de una nueva opción política y una nueva forma de hacer política. Ante la adversidad electoral, el candidato del Frente de Juventudes Democráticas no se amilanó. Con el respaldo de haber rozado el triunfo, se dirigió al país desde Radio Libertad el 7 de julio y habló en tono armonioso, sereno, vibrante, y manifestó: mucho de lo grande se lo debemos a la acción popular. Por acción popular surgió una ciudad misteriosa y poética en la cumbre de la montaña y se elevan catedrales sobre los cimientos de templos paganos. Por acción popular ha dado frutos el desierto. Por la acción popular, fue la acción popular la que inspiró a Túpac Amaru su sacrificio, a Castilla su campaña, a Arequipa sus rebeldías. La capacidad de sintetizar momentos de congoja, enfrentamiento, triunfo y esperanza son propios de quien, con especial lucidez y amoroso fervor, recorre el Perú pueblo por pueblo. Así asimila extraordinarias enseñanzas de humildes pero sabios hombres y mujeres del Arenal costeño, el Valle Serrano y de la selva. Cuántos viajes hemos realizado con él, sus cercanos seguidores. Qué sabias acotaciones hacía sobre historia, geografía, urbanismo, planeamiento, como de visionarios proyectos de desarrollo en muchos de los lugares a donde se llegara, y cuántos de ellos logró materializarlos. Qué profunda satisfacción estar cerca del presidente en una y tantas otras inauguraciones de trascendentales obras de infraestructura ingenieril. Es absolutamente cierto que del 1.300.000 kilovatios instalados hasta 1985, que culmina su segundo gobierno, casi 2/3 se deben a la obra de los gobiernos del visionario Fernando Belaúnde. Por eso afirmaba que de cada 3 focos encendidos,
2 se debían a su labor presidencial. En lo personal, acompañarlo a poner en marcha la gran represa de Condoroma que permite teñir de verde el arenal de las pampas de Majes fue un privilegio. Igualmente, asistir a ver cortar la cinta inaugural de miles de viviendas en diferentes centros habitacionales a lo largo y a lo ancho del país, o presenciar la inauguración de las autopistas al sur y norte de Lima, como decenas de carreteras por diversos lugares, entre ellas tramos de la ambiciosa colonización vial de la carretera marginal de la Selva, o pequeñas pero fundamentales obras realizadas por cooperación popular, aulas, postas médicas, canales, accesos viales. Tanto estas como las grandes realizaciones de hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, hospitales, colegios, carreteras, exhiben orgullosos una placa: el pueblo lo hizo. Generoso desprendimiento de una personalidad que sabía que quienes leyeran en el futuro esa modesta leyenda sabrían respetar el aporte y esfuerzo colectivo ciudadano. Reconozco hoy que el imaginario popular considera la expresión "el pueblo lo hizo" como sinónimo de Fernando Belaúnde Terry. ¿Cómo no referirse a sus grandes decisiones que han transformado el Perú? Transferir a los pueblos olvidados el derecho de elegir a sus propias autoridades municipales. Creó la institución de la elección directa por el pueblo de sus alcaldes y regidores. Antes eran designados a dedo por los gobiernos de turno, y si alguna vez se eligió, los encargados de hacerlo eran los colegios electorales constituidos por un pequeño grupo de notables ciudadanos. De allí, para evocar a dichas elecciones municipales, en su primer mensaje como presidente, apeló a la frase bíblica: los últimos serán los primeros. Cumplió su compromiso, enviando a la Cámara de Diputados el respectivo proyecto de ley. En ese entonces, los diputados, entusiasmados por instituir ese legítimo derecho ciudadano, aportamos nuestro juvenil voto aprobatorio. Los casi 2.000 municipios electos, débiles en un principio, son ahora pujantes instituciones, constituyen la real expresión de la descentralización, tienen crecientes ingresos económicos propios y deciden democráticamente sus destinos, contribuyen a acrecentar la autoestima individual y la colectiva nacional. En síntesis, Belaúnde refundó democráticamente la entidad municipal. Utilizó en su primer gobierno una semana para consagrar el inalienable derecho de los peruanos de elegir libremente a sus alcaldes, y apenas unos minutos en su segunda administración para estampar su firma en el decreto supremo que ordenaba devolver a sus legítimos propietarios los medios de comunicación social incautados durante años por los golpistas de 1968. Así dispuso el retorno de la libertad de prensa en el Perú, libertad que respetó ejemplarmente, cumplió e hizo cumplir la Constitución política y la ley. Cuán satisfecho se refería el presidente al tratar temas políticos y de desarrollo nacional resueltos al amparo de acatar la Carta Magna o determinada ley. Venimos esta noche
para resaltar la visión del arquitecto, urbanista, político, estadista, y aún más importante de todo ello, de maestro de sucesivas generaciones de ingenieros y arquitectos, y cómo no, de multitudes, porque las plazas públicas las convirtió en inmensas aulas, los canales de televisión en una red directa para ver y escuchar sus lecciones sobre el imperativo de apreciar y valorar el legado ancestral andino, la ley de hermandad incaica, la cooperación popular, el honroso legado tríptico moral de veracidad, honestidad, laboriosidad, la planificación en todos los órdenes. Sea esta solemne oportunidad para levantar justiciera y categóricamente un infundio que irresponsablemente se repite por algunos personajes, y no es otro que aquel cliché que afirma: Belaúnde llamó a los terroristas abigeos. Falso de toda falsedad. No olvidemos que el criminal y destructivo terrorismo se incubó durante los casi 12 años de gobierno militar e hizo su nefasta aparición en Chusqui, Ayacucho, el mismo día que se elegía a los poderes del Estado y al propio presidente Belaúnde, el 18 de mayo de 1980. Aquí tengo y exhibo copia autenticada del Diario Oficial El Peruano de fecha 12 de diciembre de 1980. En primera página aparecen declaraciones del presidente Fernando Belaúnde calificando a los terroristas como traidores a la patria. Aún más, el Senado, con el voto nuestro, aprobó la ley 23230 que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de dictar decretos legislativos. Al amparo de dicha ley, el presidente Belaúnde dispuso tipificar el terrorismo como delito, estableciendo severas medidas penitenciarias mediante el decreto legislativo número 46 de 10 de marzo de 1981. Y aquí está la copia autenticada del Diario Oficial El Peruano, en donde consta esa realidad, esa monserga, ese infundio de que Belaúnde llamó a los terroristas abigeos, no tiene sustento de ninguna clase. Personalmente, guardo profundo reconocimiento al amigo y maestro por su munificente artículo que firmó, leyera en una estación de radio local y publicó en diarios de circulación nacional con ocasión de alcanzar mi candidatura el triunfo para ocupar el honroso sitial de decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Desde ese entonces, mi respeto y admiración hacia la persona a su persona se acrecientan conforme avanza la noche de los tiempos, porque todos reconocen que tuvo el privilegio de idealizar el Perú y muchos de esos ensueños los hizo realidad. Qué fácil resulta imaginar, pero qué difícil es materializar dichos anhelos. Quien lo logró es aquel personaje que en una ocasión escribí sobre él. En verdad, es difícil precisar qué fascina más del presidente Belaúnde. Su bella y hasta casi poética oratoria que arrancaba sonoras ovaciones de decenas
de miles de manifestantes que colmaban calles y plazas públicas, o su prodigiosa memoria capaz de reproducir largos discursos? La inagotable actividad en todo aquello en que estaba empeñado, o la sencillez, claridad y elegancia con la que argumentaba en sus escritos, la generosa distancia que guardaba con amigos o allegados, o su extraordinaria capacidad para sintetizar en una, 2 o 3 palabras toda una propuesta o mensaje. Su inteligencia y visión para postular programas especialmente de infraestructura ingenieril, o las cautivadoras clases al ejercer la cátedra universitaria, o tal vez su energía para censurar la injusticia sin rozar la violencia, ni generar el mínimo exabrupto, o sus gestos delicados, únicos y muy tiernos, con los que demostraba querencia a su instituible Violeta. En verdad, no es posible escoger uno de estos rasgos personales. Muy por el contrario, induce a sumarlos todos. Hago entrega a usted, señor decano, de estos documentos, copias autenticadas del Diario Oficial del Peruano, para que se digne usted incorporarlos a la biblioteca institucional y quede así registrado un hecho histórico en donde el presidente Belaúnde a los terroristas los denominó traidores a la patria. Y no solo eso, legisló sobre el particular con medidas sumamente enérgicas. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Díaz Orihuela. Quiero darle la bienvenida al ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano electo del Colegio de Ingenieros del Perú. Mañana tendremos además la segunda juramentación también del nuevo Consejo Gubernamental de Lima. Es un honor dejar con ustedes ahora al ingeniero Edmundo del Águila Morote. Muy buenas noches, señor decano del Colegio Departamental de Lima, señor decano electo del Colegio Nacional, señores miembros de la mesa, estimados colegas, damas y caballeros. Realmente resulta un lugar apropiado, creo yo el más apropiado, el Colegio de Ingenieros del Perú, para hablar de Fernando Belaúnde Terry. Su vida estuvo relacionada con el desarrollo del país y este desarrollo se llevó a través de obras que él concibió, ejecutó, inauguró, puso en marcha y que hoy forman parte de este patrimonio nacional. Belaúnde no veía la arquitectura como una profesión enclaustrada en el diseño de viviendas. Belaúnde veía la arquitectura como una profesión que se relacionaba con el medio en el cual se construían estas viviendas. Por eso que fue un planificador urbano y tuvo permanente preocupación para que las construcciones de vivienda no resultasen simplemente espacios donde se ubican y donde se alojan las familias, sino espacios donde las familias se relacionan. Y llevando esa idea, el crecimiento de las ciudades
tenía que ser planificado. Es por eso que en su primer gobierno él crea la Oficina Nacional de Planificación Urbana, la ONPU, como institución encargada de planificar el desarrollo de Lima. Mucho de lo que hoy existe planificado en Lima es el resultado de ese trabajo de hace aproximadamente 50 años. Pero de la planificación urbana surge la necesidad, siendo él candidato y después presidente, de ver al país desde un ángulo mucho más amplio, que es el de la planificación del país. Es decir, no se conciben a las obras como entes aislados dentro de un espacio, sino obras que responden a la necesidad del pueblo, a la necesidad de las poblaciones. No es el resultado de la improvisación estas obras. Para Belaúnde, las obras resultaban ser el resultado de la planificación. Y por ello también creó el Instituto Nacional de Planificación, que después se convirtió en un cuco en el gobierno, de cuyo nombre no es preferible no mencionarlo, y que entre las cosas que disolvió el Instituto Nacional de Planificación y dejó al país sin un ente rector. Esta visión planificadora de Belaúnde no era el resultado solo del conocimiento teórico producto de sus lecturas del país, sino sobre todo del recorrido del territorio nacional, de sus viajes. Él veía que estábamos con un país desintegrado y para Belaúnde la integración del país tenía un conjunto de componentes. Uno de los componentes era la vialidad, sea esta la carretera, sea esta el río o la ferroviaria. El otro componente era la electricidad, la forma y la manera como se podía y se debía transmitir la energía eléctrica para el desarrollo del país. El otro componente es las telecomunicaciones y en su primer gobierno se crea la primera estación terrena satelital en el país. La educación, la necesidad de integrar al país a través de la educación, llevando las escuelas a los lugares más apartados, más alejados. Todo esto en conjunto generaba la necesidad de un trabajo realmente extraordinario, pero organizado. Construir carreteras, las telecomunicaciones, construir escuelas, diseñar las ciudades, dar apoyo a la inversión. Entonces, en este concepto es que Belaúnde se relaciona estrechamente con la ingeniería. Él, cuando recorre el Perú, dice en una oportunidad, no había premio, no se trataba de visitas de médico a los pueblos, sino de un recorrido lento, paso a paso, en busca de la vibración telúrica y del mensaje humano que irradia cada rincón del país. Él iba, pues, en busca de los pueblos olvidados para llevar el desarrollo. La visión de Belaúnde no era una visión estrictamente nacional, no era una visión enclaustrada en el territorio nacional, la necesidad del desarrollo. Su visión iba más allá del territorio, había una visión continental. Por eso, en alguna oportunidad expresó, hubo una temprana visión de lo que debería ser la comunicación en el hemisferio. Por eso, recogiendo la vieja enseñanza incaica del antisuyo, el clamor virreinal de los exploradores, la esperanza republicana de los pioneros y el mensaje fiscarral y de los misioneros, es que nosotros, en esta generación, defendemos la causa de la unidad latinoamericana. Fernando Belaúnde Terry, en su discurso de 1982 en la ciudad de Pucallpa. Esta visión integradora de Fernando Belaúnde tenía como
eje principal la necesidad de integrar las tres grandes cuencas de América del Sur: la cuenca del Orinoco, la cuenca del Amazonas y la cuenca del Plata. Esta integración de cuencas eran bordeadas por una carretera continental, que era la carretera marginal de la selva, cuyo nombre corresponde al Perú, pero en los otros países, en Venezuela, que después se incorpora al programa, Colombia, Ecuador, tienen cada uno su nombre propio, pero en suma constituyen una carretera continental. Y decía que a través del medio marítimo era posible integrarse a ese eje del Mississippi con el Quebec, constituyendo una gran integración desde Canadá, ¿no?, hasta América del Sur, una integración de más de 10.000 kilómetros de longitud. Por eso, su propuesta, que él la planteó, repito, iba más allá de la propuesta nacional. La visión de integración nacional de Belaúnde se sustentó en la construcción de carreteras. Él, cuando llega al gobierno, en 1962, encuentra provincias que estaban aisladas vialmente de sus capitales de departamento, 16 provincias a las cuales había que unir con la capital de departamento. Encuentra una región de la selva aislada del resto del país. La ciudad de Iquitos, a la cual se podía llegar solo por avión, la ciudad de Tarapoto, a la que se llegaba por avión, la ciudad de Puerto Maldonado, a la que se llegaba por avión, es decir, de norte a sur había una desintegración de toda esta parte del Amazónica y del Madre de Dios del resto del país. Y la carretera marginal de la selva tenía como finalidad integrar estos lugares. Lógicamente Iquitos no era posible, hasta ahora no está integrado vialmente, por muchas razones, pero sí el departamento de San Martín fue incorporado. Vale la pena recordar que hasta antes de 1900, antes que se construya la ruta del Pichis, que fue una vía que unía la Merced con Puerto Bermúdez, la gente que vivía en Puerto Bermúdez, todas en las zonas del Pachitea, del resto hacia la costa, para ir a la ciudad de Iquitos tenían que dar la vuelta por Cabo de Hornos, surcar, entrar por el Amazonas, surcar el río Amazonas y llegar a Iquitos. Por eso se decía que Iquitos está más cerca de Europa que de la propia Lima. ¿Cómo fue concebida la carretera marginal de la selva? Él refiere que en 1957, en la localidad de San Ramón, estando en una oportunidad, en una reunión, en un fundo de un amigo de él, el señor Signori, dueño del Fondo de la Resistencia, apreciaba la prosperidad de esa zona de la selva central, en lo que se refiere a la producción agrícola. Entonces, Signori le dice, ¿cómo todo el Perú no tuviese esta prosperidad en la región de la selva? Existía recién la naciente colonización de Tingo María. Entonces el presidente Belaúnde dice, bastaría con llevar el nivel de norte a sur por la selva alta entre los 500 y 800 metros y unirlos y a través de eso construir una carretera. Es el concepto de la carretera marginal de la selva. Esta carretera que nace en el Perú, en San Ignacio, en el departamento de Amazonas, atraviesa el departamento de San Martín, pasa por Cajamarca, la parte de Jaén, atraviesa el departamento de San Martín. En San Martín incorpora todos los valles, el Alto Mayo, el Guayaga, el Alto Guayaga, el Bajo Guayaga, sus afluentes, entra al departamento de Huánuco, incorpora las tierras de Tingo María, de ahí pasa de Tingo María, Pachitea, la zona del Pachitea,
entra al departamento de Pasco, incorpora la parte baja de la provincia de Oxapampa, cruza por Junín y hoy llega hasta el río Tambo. Al sur del departamento de Junín, casi en la frontera ya, para unirse en lo que hoy se llama el BRAE, la confluencia de la unión de los ríos del Ene y del río Apurímac. La construcción de la carretera ha significado la construcción de 1.600 kilómetros de longitud de carretera y que han incorporado 1.600.000 hectáreas a la agricultura nacional. Pero no solamente tiene importancia la incorporación de las hectáreas, sino el desarrollo y la producción de estas hectáreas. Bastó que llegue la carretera al departamento de San Martín para que el departamento de San Martín se convirtiese en el primer productor de granos en el Perú, de maíz, primer productor de maíz. Pasó de producir, de tener rendimientos de 1.200 kilos por hectárea a 4.000, 5.000 kilos por hectárea. El arroz que se sembraba en el departamento de San Martín antes de la carretera tenía un rendimiento de 800 kilos por hectárea, llega a 4.000, 5.000 kilos por hectárea. Pero que, digamos, la carretera se convertía en una carretera mágica que elevaba la producción de la noche a la mañana. Era el accionar del Ministerio de Agricultura a través de sus técnicos que daban asistencia técnica y capacitación a los agricultores para que esto suceda en una forma tan rápida y tan violenta. Y la respuesta es no. Estas tierras pasaron a tener mayores rendimientos porque hubo un movimiento migracional de personas, de agricultores que sabían cultivar el arroz en el departamento de Piura, en el departamento de Lambayeque, y se asentaron en las nuevas tierras del departamento de San Martín, llevando su tecnología, y dieron lugar a que estas tierras prácticamente de la noche a la mañana levantasen su sistema, sus rendimientos de producción. Es por ello que a todos estos colonos Belaúnde los llamó los mitimaes modernos, aquellos que con su conocimiento, su experiencia y su tecnología logran cambiar el nivel de producción, ¿no? Incorporar nuevas costumbres, nuevas formas, el comercio y generar toda una dinámica de desarrollo. Pero si bien es cierto, la carretera que va no en busca de dos ciudades para unirlas en el tramo más corto, sino que va en busca de los valles, porque ciudades no existían, estaban aisladas, va en busca de los valles más fértiles, sin interesarle que sea el tramo más corto. Cuanto más larga la carretera, si tiene que incorporar más tierras, sería y ha sido mucho mejor. Entonces, esta carretera que va incorporando tierras da lugar a que se asienten estos agricultores, que son agricultores sin tierra y que reciben nuevas tierras. Pero la agricultura en el país no solamente se podía ver en toda esta zona como un lugar que albergue al pequeño agricultor, también ha estado presente la gran inversión. La selva no es un lugar para aventureros. Hay gente que tuvo éxitos en otros lugares del mundo y fracasaron en la selva peruana. Le Tornó, a quien denominaron el socio de Dios, en la década del 50 recibió una concesión de 50.000 hectáreas en el Pachitea, cerca de Pucallpa, dueño de grandes maquinarias que trajo esa tecnología inmensa. Yo todavía alcancé a verlas trabajar, máquinas que en una hora desbrozaban 1,5 hectáreas de tierras, ¿no? Fracasó, porque esas grandes máquinas, esa forma de trabajo no era compatible con la fragilidad de esas tierras. Lo mismo podríamos decir de una inversión en Tingo María, de la inversión Saipai, una inversión de italianos que también fracasó.
Belaúnde, tomando experiencia de esto, se propuso promocionar el cultivo de la palma aceitera en esta zona de San Martín. Pero no se le ocurrió hacer eso. El Estado tiene un rol, y el rol del Estado es el rol de la promoción, promotor. Entonces creó la empresa Endepalma con un proyecto de 4.000 hectáreas de palma aceitera. Se trajo expertos de Francia con las variedades, con los híbridos de palma, para ver cuáles de ellos se adaptaban, y después de 12 años, al retirarse el gobierno militar, que mantuvo de alguna manera las plantaciones, pero no llegó a colocar la planta de procesamiento, esta muestra, este ejemplo que dio el Estado a través de esta experimentación en la práctica en una escala comercial, sirvió para que el Grupo Romero ponga Palma del Espino, y hoy Palma del Espino es uno de los grandes éxitos de la palma aceitera en el Perú, y ese modelo se está repitiendo en otros lugares del país. Entonces, la obra vial siempre fue acompañada de la obra energética. En su segundo gobierno, Belaúnde inició la extensión de la red del Mantaro a la zona del Alto Huallaga, y hoy la agroindustria del Alto Huallaga se nutre de la energía que le provee el Mantaro. Podríamos hablar mucho de la educación, de la construcción de escuelas, la construcción de escuelas que se hicieron con la participación de la propia población en los lugares más alejados a través de la cooperación popular. Pero fue el mejor ejemplo de cómo la ingeniería puede entrar en contacto con el pueblo, que a veces ve tan lejano los modelos de ingeniería, los sistemas de construcción, y hicieron una especie de simbiosis a través de los estudiantes en el programa de cooperación popular universitaria. Y a través de ese programa se construyeron muchas escuelas, muchos canales de riego, carreteras, ¿no?, en un trabajo conjunto de estos jóvenes ingenieros o futuros ingenieros con las comunidades. Belaúnde decía que la carretera marginal de la selva daba lugar a un rosario de ciudades, y no se equivocó, porque conforme iba construyéndose la carretera, iban surgiendo nuevas ciudades. Por ejemplo, una de ellas es Nueva Cajamarca, que está en el departamento de San Martín, cercana a la provincia de Rioja. Una localidad próspera, dinámica, con una actividad comercial, agrícola, intensa. Y así se fueron sucediendo en Pichanaki, Yurinaki, en la selva central. Y en su segundo gobierno, él fundó la ciudad Constitución, en la confluencia de los ríos Palcazú con el río Pichis, y el río Pachitea. En esa intersección donde el río Palcazú con el río Pichis forman el Pachitea, ahí se fundó Ciudad Constitución, con un planeamiento, con un concurso hecho para el desarrollo urbano de Ciudad Constitución, que de alguna manera se ha respetado. Hoy Ciudad Constitución está por el orden de los 20.000 habitantes. Ya es una ciudad con una actividad comercial realmente impresionante, ¿no? Una actividad productiva. Ha tenido su momento oscuro, ha tenido el momento oscuro en donde el narcotráfico penetró en esas zonas. Pero hoy la producción agrícola de la zona del Pichis, del Palcazo, del Pachitea, alimenta Pucallpa, alimenta Huánuco, alimenta Huancayo y llega hasta Lima. Por ello que la ampliación de la frontera agrícola era una de las razones de la carretera marginal de la selva. Pero con esta ampliación de la frontera agrícola se generaban nuevos puestos de trabajo, agricultores que trabajaban la tierra, el comercio. Por cada puesto generado en la agricultura, normalmente se generan 5 puestos de trabajo en los servicios. Y una hectárea se alberga 2 puestos de trabajo
entonces estamos hablando que una hectárea está dando lugar a 10 puestos de trabajo entre agricultores y servicios. La carretera está en Puerto Copa, donde empieza el BRAE. Desde que el presidente Belaúnde dejó el gobierno, no se construyó un metro más de la carretera. Hoy se ha construido la carretera intercontinental que va de Puerto Maldonado hacia la costa, y la carretera marginal le faltarían 160 kilómetros para tomar contacto con la interoceánica. 160 kilómetros que atraviesan esta zona crítica del BRAE. Se ha creado una comisión del BRAE que están trabajando en control de insumos, en diferentes aspectos para la lucha con el narcotráfico, pero se han olvidado por completo de la construcción de la carretera. Yo no entiendo cómo se puede luchar contra el narcotráfico si es que no se tiene una carretera que pase por esas tierras que son tierras fértiles, que serían 160.000 hectáreas de tierras incorporadas, que haciendo un modelo teórico, si esas 160.000 hectáreas estuviesen teóricamente sembradas de cacao, estaríamos hablando de un promedio más o menos de 320.000, 350.000 toneladas de cacao, a $3 la tonelada. Entonces estamos hablando de una cantidad considerable de ingresos brutos que habría como producto de la incorporación de esas tierras. Esperemos que el gobierno ponga sus ojos en la necesidad de culminar la construcción de la carretera marginal y culmine con esta obra. Tuvimos oportunidad de decirle al presidente Humala la necesidad que había de construir esta carretera, de seguir construyendo esta carretera. Pero entiendo que muchas veces cuando se está en el gobierno y surgen problemas por distintos lados, prácticamente el presidente se dedica a administrar la crisis. Entonces se pierde la visión de desarrollo, la visión de futuro, ¿no? Se piensa en la solución del problema del momento, pero no en la construcción de un futuro. Esperemos que las cosas cambien, que la carretera llegue a culminarse. Se ha construido al 100% en los otros países que acogieron esta idea. Venezuela lo tiene construido al 100%, Colombia al 100%, Ecuador al 100%, Bolivia y Brasil, que de alguna manera se conectan al 100%. Los autores, nos falta ese tramo. Roguemos a Dios que esto cambie, se corrija y que en este centenario del presidente Belaúnde exista ese compromiso, por lo menos los que tuvimos el honor de trabajar a su lado, haremos la campaña para que esto así sea. Muchas gracias. Gracias, ingeniero del Águila. Usted culmine diciendo, roguemos a Dios, nos falta decir, te lo pedimos, señor, para que realmente se pueda hacer efectivo. Pueden con ustedes también a un gran colaborador del arquitecto Fernando Belaúnde, además que como funcionario dejó también un camino de decencia, honestidad en el desempeño de su función, el ingeniero Juan de Madelaengoitia. Señor decano del Consejo Departamental de Lima, sus miembros del Consejo que estén presentes, amigos todos, señoras y señores. Creo que no hay mejor forma de rendirle un homenaje de reconocimiento a un ilustre peruano que a través de prestigiosas instituciones como nuestro colegio profesional. Felicito al decano del Consejo Departamental, al ingeniero Francisco Aramayo, confundí con el hermano mayor, y su directiva por esta muy acertada decisión. Voy a concentrarme en ciertos aspectos
trascendentales para nuestra patria. En su primera administración, el presidente Belaúnde tuvo en sus primeros momentos la decisión importantísima para el país que a veces no se recuerda o no se le da la importancia que tenía. Nos devolvió el derecho a elegir a nuestros alcaldes provinciales, distritales, departamentales no. Esto significó que un gran grupo de ciudadanos, muchos de ellos jóvenes, entregaran sus esfuerzos y capacidades al servicio de su ciudad o villorio, siendo muchos de ellos premiados con la reelección. El presidente Belaúnde decía que los municipios elegidos eran la escuela de civismo por la que debíamos pasar todos los que aspirábamos a servir a nuestra patria. Qué gran verdad. Si a este impulso de los municipios elegidos le añadimos la trascendencia que significó lo que el presidente llamó la obra emblemática de su primera administración, Cooperación Popular, donde la falta de recursos económicos que había en el país fue sustituida por la entrega cívica de los pobladores de la costa, sierra y selva. Por esta directa participación de peruanos más pobres y necesitados, resolvían sus problemas más cercanos, las obras comunales, la plaza, la escuela, el acercamiento del agua con sus sistemas sencillos para transformar el agua a semipotable, con su caño en sus plazas, los caminos carrozables para acortar los tiempos, para estar más cerca de sus pueblos grandes. Y ahí, como ha dicho Edmundo, siempre se encontraba la placa, el pueblo lo hizo. Ya en su segunda administración, del 80 al 85, y pese a la crisis económica en que le tocó gobernar nuevamente, la obra emblemática de esta etapa fue el Banco de Materiales. En este caso, vuelve a tener un efecto importante de impulso a la autoconstrucción de casas para las familias más necesitadas, que con materiales de construcción de primera calidad y precios reducidos por las compras al por mayor y con la colaboración cívica de muchos de los productores. Esto nos permitía a los jefes de familia que ganaban un sueldo mínimo vital acceder al financiamiento para la construcción de una vivienda de 50 metros cuadrados. Es importante destacar que con este requisito al jefe de familia se garantizaba la transparencia en la calificación de los beneficiarios por el banco, evitándose las corrupciones que desgraciadamente se dio posteriormente. Asimismo, otra medida importante para por sus resultados fue el Instituto Nacional de Desarrollo, el INADE, que por ley de su creación concretizó el ejercicio de las obras más importantes del país para su desarrollo y por la generación de puestos de trabajo. Estos proyectos fueron proyectos especiales de la selva, Jaén, San Ignacio, Bagua, Guayaga Central y el Bajo Mayo, Alto Mayo, Sisa y Jera. El desarrollo de la selva central, Pichis, Palcazú, Oxapampa, Satipo, Chanchamayo, Alto Guayaga, rehabilitación y desarrollo de los ríos Ucayali, Choncayacu y Purús y Madre de Dios. Proyectos de emergencia de la Sierra Centro-Sur. Proyectos hidráulicos de la costa, el Chirapiura, Tinajones, Olmos, Jequetepeque, Saña, Chavimochic, Chinecas y Majes Sigües, con una total inversión en términos de soles de esa época, 6.591.600.000 soles, con los precios del 85, como digo.
Esto habla para que se calle la boca mucha gente que hablan porque solo tienen boca. El INADE también fue encargado de la coordinación del Programa Integral de Rehabilitación y Reconstrucción de las zonas afectadas por los desastres naturales y emergencias del 83, para lo cual se contó con el apoyo de la ciudadanía a través de los bonos de reconstrucción, que dicho sea de paso, fueron pagados a todos por el Estado, después de dar el apoyo para salir adelante en situaciones sumamente difíciles. También se contó con préstamos de fomento de entidades internacionales como el AID, el Banco Mundial, el BID y el KfW. El trabajo ejecutado fue un ejemplo de liderazgo del presidente Fernando Belaúnde Terry, con el respaldo del 100% de los presidentes de las 17 cortes departamentales afectadas y la participación de los ministerios de Transporte y Agricultura y la coordinación que nos tocó desde el INADE. Recordando estas gestiones del presidente Fernando Belaúnde Terry en sus 2 administraciones, quiero rendirle mi homenaje al presidente, al demócrata, al maestro, al líder, al padre y al amigo. Gracias, Belaúnde. Ingeniero, con tanto igual o mayor emoción nosotros compartimos también este homenaje. Y créame que más de uno de nosotros también sentimos dentro de nosotros en evocación a la figura del arquitecto momentos de emoción que hemos disfrutado con él y que, obviamente entiendo quienes más han trabajado a su lado se conmueven al recordar ello, ya que veo muchos de sus colaboradores que han conocido esa enorme personalidad del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Por eso es que apreciamos mucho esta forma de compartir que tiene usted esta semblanza. Gracias, ingeniero Juan de Madeleine Goitia. Y vamos a culminar con el arquitecto Miguel Cruchaga Belaúnde. Señor decano departamental del Colegio de Ingenieros del Perú, departamental de Lima, señor decano nacional electo, distinguidos colaboradores del presidente Belaúnde, distinguidas personalidades, ingenieros, señoras y señores. Debo empezar mis palabras agradeciendo el honor que me ha hecho el Colegio de Ingenieros hoy día de agregarme el título de ingeniero que no poseo, pero me lo voy a llevar a mi casa muy honrado. Y mañana paso por ventanilla para inscribirme formalmente. Belaúnde fue un fundador, ese fue su sino, y a eso lo conducía su vocación. Como todos sabemos, en la vida se pueden ser muchas cosas, algunos son varias cosas a la vez, otros no son ninguna, pero se puede ser un continuador, se puede ser un innovador, se puede ser un transformador, pero pocos, escasos son los personajes de los cuales puede decirse, este fue un fundador. Y ese es el caso de Fernando Belaúnde, fue un fundador. El fundador abre nuevas posibilidades, inicia caminos distintos, amplía el campo de las cosas. El horizonte de la arquitectura, y en cierta manera de la ingeniería también, pero en fin, no quiero exagerar demasiado, el horizonte de la arquitectura se abrió definitivamente en el Perú a raíz
de su regreso a Lima en 1936. Estando en un colegio profesional, me pareció que era pertinente que yo hiciera una descripción de cuáles son los principales instrumentos de los cuales se valió Fernando Belaúnde para ser el fundador que fue. Y esos 4 principales instrumentos que le permitieron cumplir su tarea fueron, en primer lugar, la divulgación de la arquitectura como una nueva carrera profesional. Recordemos que cuando Fernando Belaúnde llegó al Perú había un puñado de arquitectos en Lima, probablemente 30, 36 me parece que eran exactamente. Y esos 36 habían todos estudiado fuera. La enseñanza de la arquitectura era un curso dentro de la carrera de Ingeniería Civil. Y la enseñanza de la arquitectura directamente no existía. Entonces, una de las primeras tareas que se impuso Belaúnde fue la de crear la carrera de arquitectura como una especialización independiente. Para eso hizo varias cosas. La primera, fundó una revista, El Arquitecto Peruano, cuya primera edición salió en agosto de 1937, que es una revista interesantísima porque todo el desarrollo infraestructural, urbanístico y arquitectónico del país está registrado ahí. No es una revista para traer las versiones de lo que sucede fuera, es una revista para conocer el Perú y para darlo a conocer en relación con las posibilidades de la arquitectura, del urbanismo y en muchos casos de la ingeniería. Pero al mismo tiempo asumió la tarea de ser un profesor de arquitectura a ingenieros, detalle que muchas veces se omite. Belaúnde empezó enseñando arquitectura a los ingenieros, es decir, en la formación de ingenieros, tanto de la Universidad Católica como de la Universidad de Ingeniería, él tenía un curso en la Universidad Católica, se llamaba Arquitectura, y en la Universidad de Ingeniería se llamaba Urbanismo. Era un curso de divulgación más que un curso científico sobre estas especialidades. Era un curso de divulgación para dar a conocer y para despertar el interés de los ingenieros futuros encargados de obras de usar arquitectos en su especialidad. Una de las cosas, uno de los acontecimientos que a mí me impresionaron más cuando empecé a estudiar arquitectura en el año 1957, Belaúnde todavía era decano de la Facultad de Arquitectura entonces, la Facultad de Arquitectura era una facultad muy pequeña, éramos 215 alumnos en mi época. Hoy día yo dirijo una facultad que tiene 1860, para que se den cuenta de cómo han cambiado las cosas. Hay 24 facultades de arquitectura en el Perú. En ese momento había una con 215 alumnos. Entonces, era una cosa en petit comité, la enseñanza de la arquitectura. Eran salas pequeñas con pocos alumnos. Pero alguna vez oí por ahí que las clases de arquitectura de Belaúnde en ingeniería civil eran espectaculares. Entonces, me escapé una mañana a escuchar una de esas clases y me encontré con un salón atiborrado de personas, ¿no? Me acuerdo que en el fondo del salón habían mesas y sobre las mesas habían varios niveles de personas porque no entraban en el salón. Y en esas clases en las cuales él hablaba con una gran pasión del urbanismo y de las posibilidades urbanas que tenían las ciudades del Perú, descubrí por primera vez una cosa que yo pensé que no era posible, y es decir, que un profesor explicara un curso como la materia obvia de la que estaba hablando, pero había un texto subyacente, un texto escondido, que era el entusiasmo por el Perú y por sus posibilidades, y una cierta complicidad que él construía con sus alumnos. No lo decía directamente, pero yo lo percibía así en esa sola clase, ¿no? Ustedes y yo vamos a hacer este país más grande. Entonces uno salía de esas clases cargado de ilusión por un horizonte que no sabía exactamente y con precisión en qué consistía, pero que había algo por ahí muy grande que iba a involucrarnos a todos. El segundo frente en el cual trabajó esta labor de fundador fue el de la creación del gremio profesional de arquitectos. Claro, siendo un grupo tan pequeño, se reunían a almorzar de vez en cuando algunos, pero no había un gremio formal. Y entonces, en octubre de 1937, él promovió un almuerzo en la cabaña que todavía queda ahí en el Parque de la Exposición, ahora como teatro. Era en ese momento el restaurante de moda para los almuerzos así informales. Y en ese restaurante se reunieron estos 36 o 26 arquitectos que habían y eligieron
constituyeron la Sociedad de Arquitectos primero y eligieron a la primera junta directiva, cuyo presidente fue don Rafael Marquina y Bueno, un arquitecto muy prestigioso, de mucha gravitación en el medio peruano. Fue el autor, por ejemplo, de la Plaza San Martín, ¿no?, de todos los edificios de la Plaza San Martín. Un gran arquitecto peruano. Él fue el presidente de la primera sociedad de arquitectos, que se hizo a imagen y semejanza de la Sociedad de Ingenieros, que obviamente fue el modelo. Y el primer secretario, que como ustedes saben es el rol ejecutivo en este tipo de organizaciones, fue Fernando Belaúnde. Entonces, consolidó el gremio que eventualmente devino en el Colegio de Arquitectos. La tercera tarea que se propuso, el tercer instrumento de su labor fundacional, fue la creación de la Facultad de Arquitectura, que logró fundar en 1954. Previamente había sido hecho jefe del Departamento de Arquitectura, se creó, gracias a la presión de él y de algunas otras personas, se creó dentro de la Universidad de Ingeniería un departamento de arquitectura, que era, como su nombre lo indica, inferior a la facultad misma, pero que tenía una cierta capacidad de generar cursos para que se diera el título de ingeniero-arquitecto. Entonces, los que seguían esos cursos del Departamento de Arquitectura tenían el título que dependía siempre de la Facultad de Arquitectura. Él fue el primer jefe de ese departamento, nombrado en 1950, y empezó a luchar por generar la Escuela de Arquitectura, la Facultad de Arquitectura misma, y tan pronto lo consiguió, se propuso la tarea increíble, porque la Universidad de Ingeniería pues, era un terreno inmenso, ese que está ahí en el camino al norte, ¿no es cierto?, en la Tupac Amaru, pero que tenía solamente un pabellón central, y entonces se propuso hacer una Facultad de Arquitectura. Entonces hizo un concurso entre los profesores, hicieron un proyecto. Enrique Siriani, que es un arquitecto peruano muy famoso que está viniendo al Perú ahora casi regularmente, dice que él ha estado en muchas facultades de arquitectura en el mundo dando conferencias, en España, en Francia, donde vive, en Inglaterra, y nunca ha estado en un edificio de Facultad de Arquitectura más hermoso que el de la Facultad de Arquitectura que se construyó en la UNI en esos años. Es un edificio en el cual uno entra por un ingreso muy amplio y tiene un gran hall, una especie de salón de pasos perdidos, pero abierto, con jardines a los dos lados. Y encima está la biblioteca. Entonces, cuando uno llega al fondo hay una escalera que sube medio piso y llega al primer nivel de talleres de diseño, y medio piso después está la biblioteca, y medio piso después los otros talleres, de manera que los alumnos están en los talleres y tienen como salida natural la biblioteca como lugar para estudiar, investigar las tareas. Un edificio maravillosamente concebido, que fue hecho sin ningún aporte del Estado. Belaúnde organizó a los alumnos, a los profesores, organizaron turnos, y fue probablemente su primera experiencia de cooperación popular. Consiguieron que las empresas constructoras ayudaran con lo que era indispensable, los proveedores regalaran los materiales y construyeron una facultad que tiene 3.100 metros cuadrados y que sigue siendo la mejor facultad de arquitectura desde el punto de vista de edificio en el Perú. El cuarto elemento del cual se valió en esta tarea fundadora fue la introducción del factor de proyección social de la arquitectura. La arquitectura hasta ese momento era una cosa elitista, era una cosa para los edificios elegantes, para la gente que vivía bien, pero no se había todavía pensado en la arquitectura en el Perú de una manera seria, como un instrumento de proyección social para mejorar la calidad de vida. Entonces él introdujo la arquitectura en la agenda nacional, porque en 1945, con la elección del Frente Democrático Nacional, que llevó a la presidencia a José Luis Bustamante y Rivero, él fue elegido diputado por Lima. Y como diputado por Lima, fue autor de las leyes de creación de la Corporación Nacional de la Vivienda, hoy día Ministerio de Vivienda, que era el ente encargado de promover, diseñar y ejecutar los conjuntos habitacionales de interés social, la OMPU, Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo, y la ley de propiedad horizontal, que era vital para poder tener este desarrollo, porque antes la ley preveía en el Perú que el que era dueño del terreno era dueño de todo, y en consecuencia era imposible hacer un departamento, porque ¿cómo independizar los departamentos si estaban sobre el mismo terreno? Entonces, toda esa estructuración básica de la infraestructura de vivienda en el Perú, de la infraestructura habitacional en el Perú, fue consolidado entre 1945 y 1946 durante la gestión de Fernando Belaúnde. Luego, más adelante, bueno, y en esa misma época se empezó la unidad vecinal número 3, que es el primer experimento que se hace de un conjunto habitacional que tiene, como ustedes saben, el principio de que las unidades de vivienda están en el perímetro,
En el centro hay un parque, un jardín en el que está el colegio, las zonas de esparcimiento, para que los niños puedan jugar con absoluta seguridad, que no van a ser atropellados, que no hay el peligro de la calle, y luego rodeada todavía por un bosque, por un poco de área verde para separarla de la calle. Una concepción proveniente del desarrollo más avanzado en esa época de planeamiento inglés. Ebenezer Howard fue el autor de eso, que se llama La Ciudad Jardín, que él peruanizó y aplicó en el Perú con un talento impresionante. De esas hay centenares en el Perú, no voy a repetir todos los nombres, pero podríamos hablar de Matute, Mirones, Santa Marina en el Callao, San Felipe, la emblemática San Felipe en la avenida Salaberry, Torres de San Borja, Limatambo, la Ciudadela Santa Rosa, entre otros, Nicolás de Piérola en Arequipa, Mariscal Gamarra en Cusco, no recuerdo en este momento el nombre de la de Piura, pero en fin, en todos los departamentos, en las capitales de departamento hay algún conjunto de este tipo. Durante sus gobiernos, la ingeniería tuvo una importancia central, y esa creo que es la característica principal de los gobiernos de Belaúnde. La ingeniería tuvo una importancia central, fueron unos gobiernos orientados hacia la infraestructura. Recordemos que mandó construir 5 de las 9 represas que posee el Perú. 5 de las 9 que tiene hasta hoy día el Perú fueron mandadas a construir durante esos 2 gobiernos y ejecutadas durante esos gobiernos. Concibió y puso en marcha la Marginal de la Selva, de la cual se ha hablado bastante esta noche, incrementó en 250% la capacidad energética del país, la capacidad instalada energética, construyó la refinería de La Pampilla y dio un impulso extraordinario a la extensión y mejoramiento de la red carretera nacional. Pero como esos temas se ha hablado más o menos extensamente, no voy a entrar en más detalle. El 26 de junio de 1963, el presidente Kennedy visitó Berlín y habló desde el balcón de un edificio que miraba al muro de Berlín, que cumplía 15 años ese día, 15 años de erigido, el muro que dividió Berlín en 2, oriental y occidental. En su discurso Kennedy dijo: si alguien tiene dudas sobre la diferencia entre los 2 sistemas, que venga a Berlín. Y siguió con esa misma letanía, con un efecto oratorio muy hermoso. Pero esa era la idea. Si alguien tiene dudas sobre la diferencia entre los 2 sistemas, que venga a Berlín. En uno estaban encerrados y no podían salir, y en el otro había libertad. Parafraseándolo, me atrevo a decir ahora, esta noche, que si alguien tiene dudas sobre si el actual sistema inmobiliario es mejor para la ciudad, este sistema que construye edificios ocupando hasta el último centímetro cuadrado del terreno, que vayan a San Felipe a comprobar cuánto mejores fueron esos proyectos. Finalmente, este es un homenaje, y yo creo que como todo homenaje, y lo hemos visto en el caso de mis antecesores, el testimonio personal es muy importante. Yo también quiero hacer un testimonio personal esta noche. En el año 1953, yo tenía 13 años de edad, y regresé al Perú después de haber estado acompañando a mis abuelos que estaban en el exilio en los Estados Unidos. Y durante esos 2 años que estuve afuera, descubrí un desafío formidable, que era el de repartir periódicos. Los chicos americanos a esa edad reparten periódicos, y yo también quise hacer eso. Me costó mucho trabajo convencer a mis padres, pero finalmente a los 11 años me compraron una bicicleta con una canasta grande, y yo repartía periódicos en todo el barrio, todos los días. Y por supuesto, cuando regresamos al Perú, mi madre no podía dejar de contarle esto a todo el mundo. Imagínate que Miguelito repartía periódicos, y era el que más periódicos repartía, y tenía estos reconocimientos y qué sé yo. Cuando Fernando Belaúnde escuchó esto, me dijo: quiero hablar contigo. Me dijo: yo tengo una revista, tú sabes. Yo no me había dado cuenta que tenía una revista, por supuesto, a esas alturas de la vida. Y me conviene tener un canillita. ¿Te gustaría repartir la revista? Entonces le dije: por supuesto, me encantaría. Y entonces, a partir de ese momento, me compré nuevamente una bicicleta con una canasta, empecé a repartir El Arquitecto Peruano. Lima no tenía los problemas de tráfico que tiene ahora,
ahora no se podría hacer, pero en una bicicleta yo me recorría todo el centro de Lima, Miraflores, en fin, no les voy a decir que iba al Callao porque eso no sería cierto, pero me recorría todo Lima. Y yo repartía, llevaba 5 revistas acá, hacía firmar un cuaderno, después regresaba con las nuevas 5 revistas, sacaba las anteriores, cobraba, y luego me iba a verlo a Incarripac 100 para rendirle cuentas del resultado de las ventas. Esas reuniones para rendirle cuentas de la venta de su revista fueron las que transformaron mi vida. Porque primero llegué a una casa fantástica, que tenía un patio que parecía un trozo de la selva, con las plantas más exóticas traídas de los lugares más diversos del Perú, debido a su afición por viajar por el país. Tenía un ambiente de acogimiento, tanto de él como de Carola, que era una persona muy acogedora y muy simpática, a la que recuerdo también con mucho cariño. Y en ese medio en el que me enseñaban cosas y yo descubría todos los días cosas nuevas, fascinantes, un día entré a su escritorio, que estaba en el rincón más profundo de la casa, y el escritorio estaba todo empanelado de madera, unos paneles así medios ingleses, muy elegantes, y había un lado de esos paneles que eran todos de libros. Y entre los libros había una interminable enciclopedia de tomos, todos iguales. Y cuando le dije, ¿y esa enciclopedia es más grande que la británica? Me dijo, no sé si más grande, pero es más valiosa. Entonces le dije, y cuéntame qué cosa. Me dijo, esas son las tesis de grado de mis alumnos de ingeniería. Ahí están todas las posibilidades del Perú, estudiadas caso por caso, irrigación por irrigación, puente por puente, camino por camino. Y entonces, en el entusiasmo de esa narración, yo descubrí lo bien que me sentía al lado de eso que él hacía, y me propuse hacer lo mismo. Doy testimonio con orgullo de ese recuerdo que me marcó la vida y que felizmente se la marcó también a muchísimos peruanos. Muchas gracias.